Y la cámara está apagada, ¿cierto? Ya, ahora sí. Muy bien, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la laboratoria del día de hoy, su servidor Jorge Pulido. Muchas gracias por su puntualidad, por su asistencia. El laboratorio de hoy trata sobre temas de seguridad y salud del trabajo, el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo como tal. Hablaremos de todas partes de herramientas, marcos normativos, implementación, colocación en marcha, nuevas empresas y demás, elementos esenciales en la actualidad donde debe primar como tal o debería primar como tal el bienestar de los trabajadores terceros, contratistas, clientes, proveedores y demás. Porque se dice que la salud es un derecho fundamental establecido por la Constitución Política de Colombia, ¿ya? Y que todos los actores debemos velar por el bienestar y la salud de todas las personas. Por tal motivo, es altamente importante para sus empresas o empresas clientes, ¿cierto? Empleadores que tengan contratistas o que tengan clientes, flujo de proveedores y demás, tener un correcto sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Su servidor, Jorge Pulido, les comento, les informo, está siendo grabada la laboratoria del día de hoy para lo que son fines de seguimiento, mejora continua, servicio y demás, ¿vale? Muchas gracias por su puntualidad nuevamente y voy a darle paso a mi compañera, la señora Alba Susana, que ella es nuestra especialista en la firma J. Pulido sobre temas de ESST, ¿de acuerdo? Antes de continuar, por favor, me confirman, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Vale, Susana, muchas gracias. Listo, entonces voy a darte paso, por favor, para que tú puedas. Congelo el compartir. ¿Ya dejé de compartir? Vale, perfecto, por favor, Susana. Te escuchamos. Muchas gracias. Sonido, micrófono. Buenos días, gracias Jorge por tu presentación. Gracias a todos por su asistencia, por estar acá el día de hoy con nosotros participando en esta actividad, en este laboratorio, como bien lo dijo Jorge, donde les vamos a brindar esas herramientas esenciales para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Constantemente es importante que recordemos que esto está vigente, que es una necesidad y es un deber para todos los empleadores. Y para los trabajadores, pues hacer parte activa de la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿no? Invitarlos a todos a estar dispuestos a escucharnos, todas las inquietudes son muy válidas, los aportes son muy válidos, dispuestos a estar activos en esta capacitación. Todos los días son una oportunidad para que aprendamos los unos de los otros. Entonces, ya voy a compartirles mi pantalla para dar inicio a la presentación. Entonces, como decíamos, hoy vamos a dedicarnos a darnos este espacio para hablar de esas herramientas esenciales en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Antes, pues, comentarles pues, que existe un plan de continuidad en este ejercicio. En caso de que se caiga, pues, el internet no funcione. Perdón, Susi, no estamos viendo, tu presentación. ¿No están viendo? No lo estoy viendo, pues yo no la estoy viendo, no sé si los demás lo están viendo. Yo te escucho, te veo a ti, pero no veo la presentación. ¿Ahí la ves? Perfecto, ahora sí. Gracias. Listo, bueno. ¿La ves? Sí. Listo. Entonces, como les decía, como plan de continuidad. Escúchame, sí, perdóname. Cuando tú le des compartir, dale compartir todo completo, porque ahí solamente estoy viendo el PowerPoint, más no estoy viendo la presentación grande, ampliada. Dale compartir pantalla para que te permita hacer transiciones de Excel a PowerPoint y a la presentación grande. Allí estamos viendo. Sí, la veo pequeña, ¿cierto? La vas a... Sí, ahí las tengo ampliadas. ¿La ves ampliada? No, la veo pequeña todavía.
La veo sin presentación, pues, sin. La ves pequeña todavía. Sí, señora. Cuando tú le das compartir, hay varias opciones, compartir ventana o compartir pantalla. Cuando Sí, uno le ahí da compartir estoy. pantalla, ¿cierto? Que se puede ver hasta el escritorio. Entonces, si quiere hagamos la prueba. Comparte pantalla, veamos el escritorio. Sí, allí le estoy dando compartir la pantalla. Listo, minimiza todo, minimiza todo. Déjame ver el escritorio. Ay, ¿qué pasó? Aquí estamos. ¿Estás en el escritorio en ese momento? Sí, aquí tengo. Yo estoy viendo todavía el PowerPoint. Eso quiere decir que entramos a ventanas, a compartir ventanas. ¿Allí me ves? ¿Allí ves la presentación? ¿Allí estás viendo, Jorge, la presentación? No. No. Colócala. Eso es. ¿La estás viendo? Ahí la estoy viendo. Minimiza el cuadro inferior derecho, por favor, minimízalo. Ahí estás viéndola. Sí, pero no como. Yo la No estoy como. viendo, Jorge. Ahí, ahora sí, colócale presentación. Nos salimos. Ok, hagamos una cosa. Benita, yo presento entonces. Ah, bueno, ya veo tu escritorio. Ah, no, ya veo el mío. Ahora sí, ese es. ¿Ya la estás viendo? Ok, dale, pásate a la presentación. ¿La ves ahí? No. Ok, entonces vamos acá, abrimos aquí la presentación. Plan de contingencia, de continuidad, perfecto. Voy a comenzar a compartir entonces. Permítame un segundo, por favor. Muy bien, la tengo yo. ¿La estás viendo? Sí, yo la veo. Ahora sí, yo hago lo que tú me digas, ¿listo? Listo, siguiente. Bueno, como les decíamos, pues plan de contingencia, a pesar de la ley de Murphy, a pesar de que hemos hecho todos nuestros ensayos, siempre hay estos contratiempos. En caso de caída del Total, y internet, para pues, eso se ha creado el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, para darle continuidad y contingencia a cualquier situación o posible riesgo que se presente en nuestras empresas. Esto solamente es un ejemplo de lo que puede suceder en una empresa como tal, y las empresas hoy en día deben tener planes de continuidad de negocio, planes de contingencia, planes de riesgos, mapa de riesgos, que les ayude a prever posibles situaciones o inconvenientes y saber qué deben hacer si se presenta ese riesgo o se genera como tal. Ya, uno de esos, por ejemplo, es que Susana y yo coordinamos previamente que ambos teníamos la presentación por si de pronto algo como esto fallaba, ya, para poder dar continuidad como tal a la herramienta de hoy. ¿De acuerdo? Nada, por favor, Susi, continuamos. listo. Bueno, entonces Jorge remitirá las memorias a cada uno de los asistentes para que ustedes aprovechen toda la información que hoy van a recibir y la puedan en cualquier momento, puedan ser de consulta permanente para todos ustedes. Siguiente, Jorge. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Brindar a todos los suscriptores el contexto y argumentación y marcos normativos sobre consultas recibidas, desarrolladas dentro del periodo de afiliación respectivo a J. Pulido Consultores y darles todas las herramientas e información de interés, ¿cierto?, a todas sus empresas clientes. Objetivo específico del día de hoy, brindarles esas herramientas necesarias para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, muy relacionado con todo el tema de la seguridad social que ustedes permanentemente vienen desarrollando con Jorge. Hitos a desarrollar. La clase de hoy va a estar dirigida en el laboratorio a esas generalidades de la resolución 0312 como los estándares mínimos del sistema de gestión,
¿Cuál es la normatividad vigente que sigue, que tenemos en estos momentos en seguridad y salud en el trabajo y que no debemos ser ajenos a que como empresas, como empleadores, como trabajadores, pues debemos cumplir? Todo el tema de la estructura del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y herramientas para la implementación, ¿sí? Desde la experiencia darles esas herramientas, esas pautas para que ustedes en sus empresas puedan implementar. Algunas consideraciones, contextualización sobre la norma. Las normas son conceptos que ya están definidos por un juez de la República y es nuestro deber implementarlas. Las vigencias normativas en el desarrollo de la clase es fundamental que darles esos lineamientos normativos y que la información que aquí ustedes van a recibir sea en relación a normatividad vigente. Todo el tema que ya les habíamos dicho, compartirles esas memorias de toda la información que vamos a tener el día de hoy. Adicional a esto, algunos formatos necesarios para el sistema de gestión como aporte a su trabajo. Marco normativo base que tenemos actualmente dentro del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, básicamente en función del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo de la ley 1562, ¿cierto?, del 2012, que es cuando ya se define todo el tema que anteriormente llamábamos salud ocupacional. A través de la ley 1562 ya empezamos a hablar de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, darle una estructura y un peso a todas las actividades que se venían desarrollando en promoción y prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, ya a través de un sistema de gestión que nos permite hacer estas actividades desde la planeación, desde el hacer, desde el seguimiento, la verificación y control de que lo que estamos haciendo en función de la prevención y promoción de la salud sea efectivo. Seguidamente, el decreto 1072 de 2015, que ya reglamenta ese hacer del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y nos define cuáles son esas etapas que debemos surtir para poderlo cumplir. Dentro del decreto 1072, que es el decreto único reglamentario del sector trabajo, está el sistema de gestión en el capítulo 6. Y ya desde el 2011 y en el 2019, ya el Ministerio de Protección del Trabajo ya nos habla de unos estándares mínimos y de pronto nos hace un poco más fácil la tarea a través de unas listas de chequeo donde nos dice, ustedes empleadores deben seguir esta lista de chequeo para que puedan tener un cumplimiento de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Eso nos lo dijo la resolución 1111 en su momento, ¿cierto? Sin embargo, era un tema para las empresas pequeñas como complicado porque los llevaba a cumplir independientemente de su tamaño y del riesgo con todos esos estándares. En el 2019 ya entra la resolución 0312 y vamos a ver en adelante esta resolución particularmente porque ya define unos estándares obligatorios, pero ya teniendo en cuenta el tamaño de las empresas y su clase de riesgo. Normativo también como base, todo lo relacionado con el Código Sustantivo del Trabajo, donde se regulan las relaciones laborales. Como lo decíamos, esto va muy amarrado a todo el tema de seguridad social integral. La resolución 2400 de 1979, resolución de bastantes años atrás, ya empezábamos a establecer algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Esta resolución ¿qué podemos rescatar de esta resolución? Que dentro de los establecimientos de trabajo, en los puestos de trabajo, podemos aquí encontrar cuáles son cómo es un puesto de trabajo adecuado que debemos nosotros dar a un trabajador, esas medidas que debe tener la superficie de trabajo, en cuanto a la ventilación, el tema, por ejemplo, en una empresa, en un sitio de trabajo, en cualquier establecimiento, de acuerdo al número de trabajadores, ¿cuál será esa cantidad mínima que yo debo tener de baterías sanitarias para que sea un sitio seguro y confort para todos? Entonces, dentro de la resolución 2400 encontramos
este tipo de información y muchísimo más relacionados con la adecuación de los establecimientos de trabajo. La resolución 2013, que nos define todo el funcionamiento del COPAS. Aquí encontramos cuáles son el número de representantes por cada uno que deben hacer parte de este comité, tanto de los trabajadores como de los como parte del empleador. ¿Cuáles son esas funciones de los representantes del COPAS? Cuando elegimos un COPAS, hay representantes de los trabajadores y representantes de del empleador, y cada uno tiene un rol y una función dentro del comité. Entonces aquí vamos a encontrar cuáles son esas funciones de ese presidente, de quien preside ese COPAS y de quien hará las funciones de secretario. ¿Cuáles son las funciones que tiene el COPAS dentro de una organización, dentro de las empresas? Entonces todo esto lo vamos a encontrar en la resolución 2013, que también hace parte de uno de los estándares mínimos que se deben cumplir. No estará de pronto en algunas de las empresas pequeñas, sin embargo, sí es un comité muy necesario, y de acuerdo al número de trabajadores, pues no será un comité grande, será una persona quien velará que la empresa esté adoptando todas las condiciones y todas las actividades en función de la prevención de accidentes laborales y de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. El decreto ley 1295 del 94, por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Laboral, de riesgos profesionales laborales ahora. Este decreto ley aún sigue vigente, y aunque algunos de sus artículos han sido modificados por otras normas, por ejemplo, la ley 1562, en el decreto ley 1295, modificó el concepto de accidente de trabajo y enfermedad laboral. Sin embargo, muchos de su estructura, muchos de sus artículos siguen vigentes. Sigue vigente todo el tema de cuáles son esas prestaciones asistenciales que se derivan una vez se materializa un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, que es muy importante que conozcamos, porque son los deberes que tenemos nosotros como trabajadores al ser afiliados a una administradora de riesgos laborales. Entonces, sigue aún vigente, importante si somos empleadores, si somos profesionales que estamos dedicados al tema de la prevención, que este sea un decreto ley que lo tengamos en cuenta, que lo estudiemos y sepamos qué de esto se ha modificado y qué artículos aún se mantienen. Seguido la resolución 1401 del 2007, que reglamenta todo lo relacionado con la investigación de incidentes y accidentes de trabajo, entendiendo incidentes aquellas situaciones que no generan lesiones en el trabajador, esos casi accidentes, y accidentes de trabajo, una vez se materializan, una vez ocurren, pues es nuestra responsabilidad identificar cuáles fueron estas causas que generaron este accidente de trabajo. Ahora también ya es de obligatorio cumplimiento hacer la investigación de las enfermedades laborales, para poder, cuando identificamos las causas que generaron estos eventos, pues lo que vamos a lograr es que no se repitan, y si se repiten, pues no vayan a generar lesiones en el trabajador. La resolución 2346 de 2007, importante, y esta sí, independientemente del tamaño de la empresa, del número de trabajadores y la clase de riesgo, es muy importante porque es la puerta de entrada a conocer esa situación de salud de todos los trabajadores. ¿Cómo ingresa mi trabajador? Cuando se retira, qué condición de salud sale de nuestra empresa, y de manera periódica hacerle ese seguimiento a su condición de salud. La resolución 2646 del 2008, que establece toda la parte de identificación, evaluación de los factores de riesgo psicosocial, ¿sí? La resolución 2646, acompañada de la 2764 que tenemos a lo último del 2022, ninguna de las dos, o sea, la vigente están ambas. Con la entrada de la 2764 no se ha derogado la 2646, ha sido complementaria, porque lo que hace la 2764 es que adiciona a nuestro sistema de vigilancia, va a adicionar otros actores, otras personas que debemos incluir para hacer el seguimiento y la vigilancia a su riesgo psicosocial. Entender que todo el tema de riesgo psicosocial
se evalúa, se diagnostica a través de unos formularios que ya están establecidos por el Ministerio del Trabajo, formularios que van a permitir identificar a la persona que realiza esta información, porque esto requiere que sea competencia de un psicólogo con especialización en seguridad y salud en el trabajo. Son formularios de manipulación de esta persona que está haciendo este diagnóstico, que para la empresa no va, es totalmente transparente. La empresa va a recibir es un consolidado de la situación de ese panorama, de ese mapa de riesgo que actualmente tiene frente al riesgo psicosocial, desde lo relacionado con lo laboral y fuera de nuestro trabajo. Vamos a identificar allí cuáles son esos factores que generan estrés en nuestros trabajadores. Entonces vamos a ver más adelante, cuando hablemos de la gestión de los riesgos, que el diagnóstico de riesgo psicosocial, tanto el diagnóstico de los riesgos, hablando de todo el tema físico-locativo, son tan importantes y van a ser ese insumo para nuestro plan de trabajo en seguridad y salud en el trabajo. Finalmente, la resolución 2742, que no veo allí con la barrita, la resolución que establece todo el tema del trabajo en alturas. Recordemos que 4272 del 2021, que reglamenta todo el trabajo en alturas. Anteriormente conocíamos desde el 2012 la resolución 1409. Decirles y recordarles que esta resolución 4272 ya terminó su periodo de transición. Ese periodo de transición desde que entra en vigencia, iba hasta el 25 de agosto del 2022. Significa esto que a partir del 26 de agosto del 2022, ya las empresas que realicen trabajos en alturas, que su actividad económica esté relacionada con esto, pues deben empezar a implementar esta resolución 4272. Ya entrando de lleno al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es lo que nos trae hoy aquí, y específicamente lo relacionado con la resolución 0312 del 2019, revisemos cuál es ese objetivo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es anticipar. Anticipar siempre será advertir esas condiciones o situaciones de riesgo que pueden estar presentes en nuestro entorno laboral. Reconocerlas, reconocer cuáles son esos peligros a los que se enfrentan nuestros trabajadores. Nosotros como empleadores, nosotros exponemos, somos quien ponemos el riesgo, ¿cierto? Entonces debemos ser muy juiciosos, muy rigurosos en anticiparnos a que esos peligros identificados se materialicen y puedan generar un accidente de trabajo. ¿Cómo lo hacemos? A través de controles, ¿sí? De controles, de medidas de intervención que nos garantizan que no se materialicen, y si llegasen a materializarse, en la medida posible, pues no vaya a afectar la salud del trabajador. ¿Cuál es el sentido entonces del sistema de gestión? Está relacionado, ya hablábamos que como sistema de gestión ya vamos a hablar de un proceso lógico y por etapas, porque pues ya hablamos de un planear, de un hacer, de un verificar y un controlar todas las actividades que hacemos, ¿cierto? Porque esto nos lleva a la mejora continua, que todo lo que hagamos constantemente esté en proceso de evaluarlo. Si lo que yo hice realmente sí impactó en esa prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sí impacté en mejorar o en mantener las condiciones de salud de mis trabajadores, entonces este sistema debe estar en función de estos dos grandes objetivos: prevenir que ocurran accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y proteger la salud y promoverla, claro también la salud de los trabajadores. La resolución 0312 en sus estándares mínimos es un conjunto de normas, procedimientos, en donde a través de esta lista de chequeo se trata de hacer una compilación de esas actividades que establecen cada una de las normas que tenemos en el sector trabajo, ¿cierto? Entonces ya nos la listan y nos dicen de toda esa normatividad cuáles son las actividades mínimas que nosotros debemos hacer como empresa. Entonces, mediante las cuales se establecen y se verifican y se controlan esas condiciones de la empresa, condiciones básicas de la capacidad técnica y administrativa que tenga esa empresa,
para el desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y por qué esa capacidad técnica y administrativa? Porque es que ya los estándares mínimos van a establecer ciertos requisitos, ciertos estándares a cumplir de acuerdo al tamaño y a la clase de riesgo de la empresa. ¿A quiénes les aplica el tema de gestión y en este momento es la resolución 032 con los estándares mínimos? A todos los empleadores públicos y privados, independientemente del tipo de contratación, si les aplica también en las empresas contratantes bajo la modalidad de contrato civil, comercial, administrativo, también son llamados a dar cumplimiento a la resolución 032. Todo a las organizaciones de economía solidaria del sector cooperativo, o sea, las cooperativas que podemos conocer, a las agremiaciones, a quienes, empresas que afilian trabajadores independientes al sistema de gestión de los riesgos laborales, a empresas de servicios temporales, a los estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y a los trabajadores en misión. Aquí incluyendo a todas las personas naturales y jurídicas que hacen parte que tienen una actividad económica. ¿A quienes no les aplican los estándares mínimos? A los trabajadores que se afilian de manera voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales y a las personas que hacen labores de servicio doméstico. Aún no tenemos una normatividad específica para ellos, pero pues, sin embargo, no están ajenos a que si nosotros en nuestra casa tenemos empleados de servicio doméstico, como mínimo podamos tenerles esa garantía de afiliarlas a su seguridad social, que puedan tener en caso de que les ocurra algo en el ejercicio de su labor, pues los beneficios que les otorgará el Sistema General de Riesgos Laborales. Características de los estándares mínimos que se ajustan y deben ajustarse al tamaño de la empresa, ¿sí? Al número de trabajadores, a la actividad económica, a la labor o oficio que desarrolla cada uno de los trabajadores. Entonces son todos los estándares, son ajustables, cada uno hace un cumplimiento de cada uno de estos estándares de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a sus recursos. A quienes les aplica y a quienes yo debo en función de quienes dentro de mi empresa debo yo implementar estos estándares mínimos. A todos los turnos de trabajo, cuando las empresas trabajan por turnos, si tengo diferentes sedes, entonces será a todos esos centros de trabajo que yo tengo en mi empresa y cobertura a todos los trabajadores independientemente del tipo de contratación. Si en mi empresa yo contrato por prestación de servicios, tengo mis trabajadores de planta, entonces debemos incluirlos dentro del sistema de gestión sin ninguna exclusión sin excluirlos de los beneficios que les pueda traer la implementación del sistema, y debemos garantizarlo a todos estos actores que tenemos dentro de nuestra empresa. Como característica también de los estándares mínimos, es importante que ustedes sepan que si ustedes son empresas que están en estas zonas francas, están en esos centros empresariales o son empresas que no solamente tienen una razón social, sino que tienen varias empresas tienen un grupo empresarial, ¿qué actividades ustedes pueden compartir? Pueden compartir ese talento humano, esa persona de pronto responsable del sistema de gestión, los recursos tecnológicos, todas aquellas herramientas que ustedes tengan para impartir a sus trabajadores el tema de seguridad y salud en el trabajo. Todas las actividades de capacitación pueden compartirlas. Las brigadas de emergencia pueden hacer brigadas de emergencias compartidas, establecer apoyos de ayuda mutua, el tema de seguridad vial. Y no veo bien esta, Jorge, ¿me puedes subir un poquitico? Y las actividades deportivas pueden compartir como empresas. ¿Qué es importante entender cuando compartimos ciertas actividades en nuestro grupo empresarial o con otras empresas del sector que estamos de pronto en un mismo centro de trabajo? Es importante que la empresa asuma sus responsabilidades de manera así independiente, ¿cierto? Todo lo que le compete de acuerdo al tamaño y a la clase de riesgo, que cuando se hagan estas actividades, ustedes las lleven y la articulen con su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo,
Significa esto que si ustedes tienen registros de asistencia, las evidencias que ustedes puedan tener de esta implementación de estas actividades, pues ustedes las tengan y no las tenga el vecino. Ah, no, es que mi vecino las tiene, no, que ustedes que hagan parte también de su archivo y de su documentación. Que en eso, si ustedes sean muy rigurosos y en esta parte, si la empresa debe actuar de manera individual. Actividades que estén relacionadas como con la política, que son responsabilidad de cada una de las empresas, pues serán funciones que no podemos delegar ni asumir con otros, ¿cierto? Sí tienen que ser de manera muy independiente. Cuando hay consorcios o uniones temporales, estas actividades, estas empresas, a pesar de que se forman dos, ¿cierto? De dos se forma una sola, si cada una de las empresas que hace parte de este consorcio o uniones temporales, de manera independiente deben tener un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo están clasificadas las empresas en la resolución 0312? Existen 3 tipos de clasificaciones de empresas. Una de esas son esas empresas, las unidades de producciones agrícolas que tienen menos de 10 trabajadores y que tienen clase de riesgo 1, 2 y 3. Estas empresas, ya vamos a ver más adelante cuántos son los estándares que deben cumplir. Existen también estas empresas que tienen de 11 a 50 trabajadores, que pueden ser empresas de cualquier actividad económica y empresas de unidades de producción agrícola que estén en este número de trabajadores y que también se mantengan tasa de riesgo 1 y 3, también tienen un número de estándares a aplicar diferentes, y aquellas empresas que tienen más de 50 de trabajadores, ¿cierto?, que están en clase de riesgo 1, 2, 3, 4, 5, en cualquiera de estas clases de riesgo, que tendrá también unos estándares a cumplir, y esas empresas que independientemente del número de trabajadores que tengan, pero están clasificadas como de riesgo 4 y 5 por su actividad económica, pues también tendrá que, se define un número de estándares a cumplir, que vamos a ver más adelante en detalle. Aquí pues un resumen de lo que acabamos de decir. Estas empresas de 10 o menos trabajadores con clase de riesgo, son los dos criterios, ¿no? Tengo 10 o menos trabajadores y mi clase de riesgo está entre el 1 y el 3, ¿cierto? Deberé cumplir 7 estándares mínimos que están dentro de esta resolución 03 establecidos. Si mi empresa es de 11 a 50 trabajadores y me mantengo en esta clase de riesgo, será mi responsabilidad cumplir con 21 estándares. Las unidades de producción agropecuaria, ¿cierto?, será hasta 10 trabajadores dentro de esta clase de rango. Es importante decirles que esos 10 trabajadores deben ser de manera permanente y de estar en esta clase de riesgo 1, 2 y 3, tendré que cumplir 3 estándares mínimos, más de 50 trabajadores, independientemente de la clase de riesgo, 60 estándares, y aquellas empresas, independientemente del número de trabajadores, pero que tienen actividades de alto riesgo, clasificadas entre el clase de riesgo 4 y 5, también deberán cumplir 60 estándares. Decirles acá, y es muy importante, que aunque veamos que algunas pueden cumplir 7 estándares, 21, 3, otras que los tienen que cumplir todos, saber que esto es una lista de chequeo que utilizará el Ministerio de Trabajo para hacer esa verificación y control de que estamos cumpliendo con el sistema de gestión. Sin embargo, como su nombre lo dice, son estándares mínimos del sistema de gestión. No podemos estar ajenos quienes tienen 7 y 3 estándares a que no investigamos accidentes porque no me lo dice el estándar, a que no vamos a hacer el tema de evaluaciones médicas ocupacionales porque no me lo dice explícitamente el estándar. Sin embargo, vamos a ver que está inmerso cuando nos dice que debemos cumplir con la promoción y prevención de la salud. Hablemos de esas empresas que en estos momentos la resolución 0312 les dice que deben cumplir como mínimo 7 estándares, ¿cierto? Entonces son aquellas empresas con 10 o menos trabajadores entre riesgo 1, 2 y 3. ¿Qué se necesita o qué les exigiría el ministerio cuando vaya a hacer esa visita de inspección y control? Pues les hará una exigencia de que haya una persona que haya diseñado ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Que la empresa
garantice que hay una afiliación al sistema de seguridad social integral. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a garantizar esto? Pero en su momento entraremos a evidenciar todas las afiliaciones al sistema de seguridad social para nuestros trabajadores, las planillas de aportes, entraremos a evidenciar que lo hacemos, que el mismo número de trabajadores que yo tengo en mi empresa, pues sean el mismo número de trabajadores a los cuales yo les hago el aporte a la seguridad social y los cuales tengo afiliados a las administradoras de riesgos laborales o tengo afiliados a todo el sistema de seguridad social como tal. Importante en esta parte de afiliación al sistema de gestión de seguridad social integral, que cuando ustedes contraten con personal independiente, sean muy cuidadosos en que el trabajador independiente, si realmente una vez se termine su contrato, ¿cierto? La siguiente vigencia haga la afiliación a la administradora de riesgos laborales a la cual se encuentra afiliado. Muy importante que lo hagan, porque el hecho de que el trabajador independiente pague sus aportes no le va a garantizar, en el caso de un accidente de trabajo, si no renovó su afiliación, pues que pueda tener acceso al sistema, pueda ser beneficiado con las prestaciones asistenciales o económicas que se deriven de alguna situación de salud. La capacitación en seguridad y salud en el trabajo, importante. Dentro de esta capacitación pues está todo el tema de la inducción que debemos hacer a nuestros trabajadores, tanto en las funciones a desarrollar como todo lo relacionado con cuáles son los peligros a los cuales se va a ver expuesto cuando ingresa a nuestra empresa, cuáles son nuestras políticas que tenemos en seguridad y salud en el trabajo. Todo esto hará parte de la capacitación en seguridad y salud en el trabajo, un plan anual de trabajo que ya más adelante vamos a ver y les vamos a mostrar un modelito de cómo aplicarlo. Debe tener también el tema de evaluaciones médicas ocupacionales, todo lo que yo les hablaba hace un momento relacionado con la resolución 2346, evaluaciones médicas que también entraremos en detalle más adelante cuando hablemos de la gestión en salud que debemos tener como empresas, la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo. Esto significa que como empresa, independientemente de si tengo 10 o menos trabajadores, pues yo debo tener una matriz de identificación de peligros y las medidas de prevención y control de los peligros y riesgos. ¿Listo? Veamos que aquí en estos 7 estándares, por ejemplo, no se habla del tema de la investigación de los accidentes de trabajo, que sí está inmerso cuando a una empresa le corresponde hacer 21 o los 60 estándares mínimos, ¿cierto? Pero sin embargo, como toda persona que está expuesta a un riesgo, ejerciendo su labor, porque todos estamos expuestos a cualquier tipo de riesgo que existe, pues estamos susceptibles o a que nos ocurra un accidente de trabajo, una enfermedad laboral. Entonces, aunque aquí no nos lo diga, ¿cierto?, que debemos cumplirlo, nosotros sí sabemos que existe la resolución 1401. Significa esto que en el momento en que se materialice uno de estos eventos de salud, pues estamos obligados a hacer una investigación de accidentes de trabajo. Entonces, es invitarlos a que no nos quedemos solamente en el cumplimiento de estos estándares, sino que miremos también todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión, de qué manera y en la proporción del tamaño de la empresa y el recurso humano lo podemos ir cumpliendo. Cuando son esas empresas pequeñas y sobre todo relacionadas con el tema agrícola, agropecuario, ya les decía que para poder cumplir con estos 3 estándares deben evidenciar que esas 10 personas o menos han sido de manera permanente, ¿no? Siempre es la constante que no tiene más de este número de trabajadores. ¿Qué les dice que deben cumplir? Deben identificar los peligros en el marco de su proceso productivo. Cuando nos dice acá identificar los peligros, ya sabemos, de pronto es más claro para quienes estamos como en este tema de seguridad y salud del trabajo, pero decirles que esto qué significa, que como empresa yo debo identificar mis riesgos y hay una herramienta que lo establece con una metodología y es la GTC 45. Entonces, ¿esto a qué me lleva? A que debo levantar esa información de riesgos y plasmarlo en una matriz de identificación de peligros, ¿cierto? Que el hecho de hacer esa matriz de identificación de peligros pues me va a llevar a que los riesgos que yo identifiqué y muy seguramente también evalué que de pronto están son altos, es muy probable de que pueda ocurrir algún evento, accidente o enfermedad laboral, pues ¿qué voy a hacer yo como empresa para controlarlo y para evitar que ocurra? Desarrollar todas aquellas actividades
que están enfocadas en prevenir la presencia de accidentes de trabajo, va muy relacionada con esa identificación de peligros que yo hice en mi primer punto, ¿cierto? Y también a que se ocurran, yo también sepa que debo hacer esa investigación de esos accidentes de trabajo para evitar con la identificación, cuando yo identifico esas causas, pues de que ocurra un nuevo evento de salud similar. Proteger la seguridad y salud de todas las personas que desarrollan las actividades productivas en la unidad de producción agropecuaria. Cuando me dice acá proteger la seguridad y salud en el trabajo de todas las personas, también me invita a que yo también debo conocer cómo ingresa mi trabajador a la empresa, qué situación de salud puede tener, que de pronto pueda afectarle o agravarse en el desarrollo de sus funciones. O sea que también me está invitando a que yo debo dar cumplimiento a un examen, una evaluación de ocupacional de ingreso, de retiro y hacer unas periódicas. Cuando me habla de que tengo que proteger la seguridad y salud de mis trabajadores. Aquellas empresas ya que tienen entre 11 y 50 trabajadores y aún se mantienen en clase de riesgo 1, 2 y 3, ¿cierto? Ya me dicen que debo cumplir con 21 estándares, ya es más detallado ciertas actividades que yo debo cumplir, de pronto es más específico, ¿cierto? Y me lleva a poder implementar dentro de mi empresa actividades que van a fortalecer esa gestión que estamos haciendo en la prevención de los riesgos y de la ocurrencia de las enfermedades laborales. Entonces, pues aquí les va a quedar igual esta memoria para que ustedes revisen una a una estos requisitos y estos estándares que como mínimo se deben cumplir como empresa. De pronto, eso sí, me permite hacer una pausa para preguntar si existen inquietudes hasta el momento, Claro que sí. algún comentario. Si desean, pueden entrar manito o hacer sus preguntas por el medio del chat, ¿de acuerdo? Por ahora, creo que no hay inquietudes. Vale, perfecto. De pronto, estos 21 estándares, Susana, ¿cuáles serían como los que hay que tener ahí como ahí en el mapa, pues? Ahí como principales, como más relevantes. Todos, Jorge, todos porque aunque el tope son 60, ¿cierto? Y como les decía, son 60 estándares que van a hacer la lista de chequeo con la que nos va a verificar, o van a hacer inspección y control el Ministerio de Trabajo. En estos 21 estándares se consolida gran parte de la gestión en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Entonces mira que como veníamos en los anteriores, debemos ser una persona que diseñe el sistema de gestión. Ya la empresa debe comprometerse con unos recursos que es muy importante en el tema de recursos tanto financieros como recurso humano y como recurso tecnológico para poder trabajar y hacer gestión en seguridad y salud del trabajo. Aunque muchas de las actividades podemos, de pronto, cuando hay una persona responsable del sistema, puede desarrollarlas, habrán otras en las que sí se requiere invertir recurso financiero. El tema de afiliación a la seguridad social es básica y es transversal para todas las empresas, independientemente de su clase de riesgo y el número de trabajadores. Aquí no puedo decirles cuál tener en cuenta. Todas son importantes porque esta ya es una empresa grande que tiene un número significativo de trabajadores y es necesario implementarlas todas, no obviar ninguna, porque están como las mínimas necesarias para el sistema de gestión. Perfecto, esa es la claridad fundamental. De pronto, un paréntesis aquí. Los términos COCOLA y COPAS, para que tengamos claridad muy bien qué quiere decir. Listo. Cuando hablamos de COPAS, hablamos de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Por qué paritario? Porque el comité está definido en dos partes responsables, ¿cierto? La representación que tendrá el empleador y la representación que tendrán los trabajadores. Entonces, por eso paritario. Paritario porque la representación que vamos a tener con esta representación de los trabajadores con el empleador debe ser en números iguales.
Significa esto que si mi empresa, por ejemplo, es menor a 50 trabajadores y la norma establece que yo debo tener un representante por cada una de las partes, pues yo debo no, elegir a quien va a representar de manera democrática a través de elecciones a quien representa a los trabajadores, y será el empleador quien define, digámoslo, su persona que lo va a representar en este comité. También no es que hay dos representantes del empleador y solamente uno de los trabajadores, no. Tiene que hacerse de manera paritaria, en igual número de personas que van a representar cada una de estas partes. Importante en todo el tema del funcionamiento del COPAS, que ustedes dejen la evidencia de que sí realmente estas personas se eligieron de manera democrática, que sus trabajadores participaron eligiendo quién los va a representar, que se reúnan como mínimo una vez al mes y dejen evidencia de esas reuniones. El tema del funcionamiento y conformación del COPAS es muy importante, y que ustedes como empresa se puedan blindar, porque muchas veces, como parte de las investigaciones que hace el ministerio, cuando en algunos temas de demanda, pues ellos van a requerir si había o no un COPAS funcionando. ¿Por qué? Porque es que este COPAS va a advertir situaciones que de pronto la empresa no está cumpliendo, ¿cierto? Entonces, si hay un comité, se supone que hay una gestión tanto de la empresa, pero también hay quien la esté vigilando de que sí lo cumpla. El COPAS no será el auditor del sistema de gestión, pero sí será quien vela por el cumplimiento de esas actividades, y sí será quien, estando dentro de la empresa, podrá aportar y fortalecer el sistema de gestión. ¿Listo? El tema de conformación del Comité de Convivencia Laboral, que también es muy llamado COCOLA por sus siglas, CO de Comité, CO de Convivencia, y la de Laboral. Comité de Convivencia Laboral, que es ese comité que está en función de prevenir el acoso laboral dentro de la empresa, ¿cierto? Que también podríamos decirlo, que es bipartito, porque también hay representantes del trabajador, representantes del empleador, y también serán elegidos en partes iguales. El comité de convivencia es muy importante, y al igual que el otro comité, en estos momentos en que estamos viviendo como tantos temas de salud mental, y que hay tantos factores estresores dentro de nuestras empresas que a veces no los identificamos, pero es la oportunidad que tiene el trabajador que lo está viviendo y lo está sintiendo, de advertirle a este comité de las situaciones que se puedan estar presentando, para que se haga lo pertinente y evitemos de pronto más adelante personas que por el tema del estrés o por el tema del acoso pues puedan presentar sintomatologías en relación a su salud. Este punto es importante, ¿no? Porque muchas veces se tiende a pensar que son lo mismo, y no, pilas. Una cosa es el COPAS, que es para la seguridad y salud del trabajo, y otra cosa es el COCOLA, que es para la convivencia laboral. Sí. Entonces uno algunas veces escucha, ¿pero qué tiene que ver la convivencia con seguridad y salud? El tema es que si un trabajador está estresado porque el jefe inmediato lo está acosando, o porque tenemos demasiada sobrecarga laboral, o porque trabaja todos los días 12 horas diarias, aunque es ilegal, pues, trabaja demasiado en exceso, ya ahí se pueden presentar situaciones de salud, seguridad y salud en el trabajo. Pues por el tema de convivencia, por el tema de las relaciones con el jefe, con sus compañeros y demás, se puede afectar el tema de la salud en el trabajo. Por eso es importante tener esos dos mapeados muy fielmente dentro de nuestras empresas o como tal dentro de nuestros clientes en sí. ¿Vale? Continuamos. Vale. Listo. Y estará de cumplimiento total de estos 60 estándares establecidos en la resolución 0312 para aquellas empresas que tienen más de 50 trabajadores, que sus trabajadores se encuentran en clase de riesgo 1, 2 y 3, ¿cierto? Y para aquellas empresas que independientemente del número de trabajadores están clasificadas como riesgo de 4 y 5. ¿Qué empresas tenemos dentro del riesgo 4 y 5? Empresas del sector transporte, empresas que hacen actividades de construcción, ¿sí? Y demás empresas de seguridad privada. Todas las empresas hacen parte de factores de riesgos que están clasificados como altos dentro del sistema de gestión de los riesgos laborales, y por lo tanto deben aplicarse todos los estándares mínimos establecidos aquí
y todas independientes y todas de acuerdo a su actividad económica, pues tendrán que también dar cumplimiento de la normatividad del sector trabajo que esté asociado a su actividad económica, como lo hablamos, las empresas del sector construcción. Adicional a cumplir con el sistema de gestión, deben articular todo lo relacionado con la resolución 4272, que ya entra en vigencia, para prevenir pues todo el tema de caídas que puedan presentarse en el desarrollo de las tareas de trabajos en altura. Luego de que las empresas ya tienen implementado todos sus estándares mínimos dentro de la organización, dentro de la empresa, ¿qué hacemos y qué ya debemos estar cumpliendo? Porque era a partir del 2019, recordemos que es cuando entra en vigencia la resolución 0312, y ¿qué nos decía? Que yo establezco, si yo soy una empresa que yo ya vengo funcionando, ¿cierto?, dentro del mercado, ya estoy activa, pues yo debo hacer una autoevaluación finalizado el año, y debo evaluarme frente a estos 60 estándares o el número de estándares que yo debo cumplir, ¿cierto? ¿Cómo estoy? ¿Qué he cumplido? ¿Qué no he cumplido? Hago esa autoevaluación. En relación a los estándares que no estoy cumpliendo o aquellos no cumple que resulten de esta autoevaluación, pues deberé formular un plan de mejoramiento, ¿cierto? Que ese plan de mejoramiento se va a volver mi plan del trabajo del siguiente año, porque es que yo debo apuntarle como empresa, como a que lo que yo no cumplí, pues el año entrante lo tengo que anexar, porque debemos apuntarle al 100% de cumplimiento de esos estándares mínimos. Como vemos, son estándares mínimos. ¿A quién le reportamos? Pues le reportamos a la ARL. Cuando empezó todo el tema de las autoevaluaciones, pues con el Fondo de Riesgos Laborales podíamos hacer esa autoevaluación. Ahora ya también lo podemos hacer directamente con las ARLs. Ellas tienen ya unos sistemas, muchas herramientas tecnológicas en donde podemos hacer de una vez esta evaluación, y será también una de las responsabilidades de las ARLs acompañarnos en todo este proceso. ¿Qué hace una empresa nueva para poder cumplir con esta fase de implementación de los estándares mínimos? Pues la empresa nueva entrará en funcionamiento, ¿cierto? Y cuando entra en funcionamiento no puede estar ajena a la normatividad que nos regula de acuerdo a su actividad económica. Entonces empezará a establecerse un plan de trabajo. Dentro de esos planes de trabajo, pues hará una evaluación a sus trabajadores, identificará sus riesgos, ¿cierto? Hará todo lo pertinente en función de que en el desarrollo de sus accidentes, en el desarrollo de sus actividades, pues sus trabajadores puedan accidentarse. Entonces, en función de todo esto, estableceré un plan de trabajo. Cuando ya esté terminando esa vigencia en la cual mi empresa, por ejemplo, si mi empresa nueva arrancó hace un mes, ¿cierto? Entonces arrancó en el mes de agosto, pongámoslo así, pues empezaré a establecerme un plan de trabajo pues acorde al tiempo y a lo más importante, y en diciembre estableceré qué de esos estándares que me obliga la norma a cumplir, pues cómo los he abordado, qué he cumplido, qué no he cumplido, y empezaré a establecer y a formular ese plan de trabajo para el siguiente año. ¿Listo? Entonces, eso eran las empresas nuevas. Una vez nos evaluamos y tenemos un resultado, ¿cierto? Si la calificación que yo obtuve es menor al 60%, estoy en un estado crítico de cumplimiento con esos estándares mínimos, ¿qué debo hacer como empresa? Pues, como todos debemos establecer ese plan de mejoramiento, ¿cierto? Debemos tenerlo, no lo debemos enviar al ministerio, pero sí debemos tenerlo disponible en caso de una auditoría, de una inspección de control que nos hagan. Debemos reportarlo a la ARL, y pues serán nuestras tareas el siguiente año, pues mantener ese 60 que estoy cumpliendo, mantenerlo y anexar el plan de acción para cumplir con ese 40 que estoy dejando de evidenciar. Si me encuentro en una calificación de 60-85%, pues estaré de moderadamente aceptable. Haré los mismos pasos, estableceré ese plan de mejoramiento con lo que no estoy cumpliendo, enviaremos el reporte a la ARL y tendré disponible mi autoevaluación
para el Ministerio del Trabajo cuando así se requiere. Si estamos por encima del 85%, pues estamos, no veo ahí un poquito, Jorge, estaremos cumpliendo, ¿cierto? Aceptable, mantener esa calificación. Igual, si hacemos nosotros esa autoevaluación, el resultado nos arroja que también hay algunas cositas que tenemos que afinar o mejorar en nuestro sistema, pues estableceremos ese plan de mejoramiento, hará parte de nuestro plan de trabajo, y si lo hacemos a través de la ARL, pues la ARL estará notificada que hicimos y cumplimos con la autoevaluación anual que debo hacer a mi sistema de gestión. Mostrarles un ejemplo, Jorge, si me puedes ayudar con el formatico de autoevaluación de los estándares mínimos, mostrarles un modelo de esa autoevaluación. Jorge ya les compartirá este modelito, y es, aquí traemos todos los estándares que exigen la norma, aquellos estándares que nosotros no esté establecido por la empresa, que son 21, no esté establecido que los debemos cumplir, pues simplemente lo colocamos como que no aplica, pero les daremos el porcentaje que corresponde, el valor que tiene. Por ejemplo, como empresa de tres requisitos, pues no me está obligando a que yo conforme ni a la de 7, no me está obligando, no me está obligando, no, el ministerio no entrará a pedirme si yo tengo un COPAS conformado, o si conforme el comité paritario de seguridad y salud. Entonces, cuando me pregunte, cuando yo tenga que dar respuesta a esta, pues le colocaré no aplica y le colocaré el valor que tiene este punto, ¿sí? Para poder así sumar de acuerdo a mis requisitos a los ítems que debo cumplir, si estoy cumpliendo o no. Bueno, entonces lo calificaremos como que no aplica, pero sí le daremos el valor correspondiente. Y así sucesivamente tenemos todos los estándares, los 60 estándares, para que ustedes puedan hacer esa evaluación. Antes, si ya la hacen a través de la ARL, pues aquí se puedan ustedes como estar evaluando, y incluirle una casillita de observaciones, donde allí van a describir cuál es esa tarea que tienen pendiente para poder dar cumplimiento al 100%. Gestión de la salud, gestión de los peligros y riesgos, todo el tema de la gestión de las amenazas, lo relacionado con el tema de las brigadas de emergencia y los planes de emergencia. ¿Listo, Jorge? Hablarles ahora de la estructura del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí traemos la normatividad, un consolidado de normatividades que están y que son actividades del sistema de gestión transversales para todas las empresas, y lo que decía, así no esté dentro de nuestra obligación como estándar a cumplir, si es necesario que ustedes como empresa lo adopten, porque es necesario para formalizar ese sistema de gestión, y va a ser transversal para todas las actividades económicas y para todas las empresas, y es tener una política del sistema de gestión. Dentro de todo el tema de la planeación, que nos aplica a todos por ser sistema de gestión, establecer esa política, ¿por qué? Porque va a ser ese compromiso de la gerencia que tiene frente al cumplimiento del sistema de gestión, ese compromiso que va a tener el empleador, el representante legal frente a los recursos tecnológicos, humanos y financieros. Los objetivos del sistema de gestión de acuerdo conforme a la política que yo establezco, pues cuáles van a ser esos objetivos que le van a apuntar a que yo cumpla con esa política. El plan de trabajo, como veíamos, el plan de trabajo es el resultado de ese plan de mejoramiento de aquello que yo no he cumplido en el ejercicio del cumplimiento de los estándares, pues hará parte de mi plan de trabajo. El plan de capacitación, que es fundamental capacitar a nuestros trabajadores, como mínimo hacerles esa inducción en seguridad y salud en el trabajo, cuáles son esos riesgos a los cuales se va a ver enfrentado, capacitar al trabajador en todo lo relacionado a sus funciones, capacitarlo en qué es un accidente de trabajo, qué es una enfermedad laboral, cómo hacer estos reportes en la empresa, cuáles son los canales que tiene establecido la empresa para advertir e identificar esos riesgos, la afiliación a la seguridad social, tan importante
Y el último que no veo, Jorge, la asignación de una persona que diseñe el sistema de gestión. Para algunas empresas, esta persona que diseña el sistema de gestión puede ser de acuerdo a la clase de riesgo, por ejemplo, empresas con menos de 10 trabajadores, riesgo 1, 2 y 3, pues podrá permitirse una persona, un tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo. Ya empresas de alto riesgo, 4 y 5, más de 50 trabajadores, sí o sí deben tener un responsable que tenga las competencias de seguridad y salud en el trabajo. Todo el tema de medidas de prevención y control de la gestión de la salud. Tener en las empresas programas de estilos de vida saludables, ¿cierto? Prevenir todas esas situaciones de riesgo que puedan afectar la salud. Por ejemplo, días de la familia, temas, actividades deportivas y recreativas que ustedes puedan realizar dentro de la empresa, los programas de pausas activas, todo aquello que yo pueda hacer como empresa en beneficio de que el trabajador conserve o mejore su salud. Por ejemplo, para los que estamos gorditos, que sea desde la empresa quien nos motive pues a todo ese programa de promoción y prevención del riesgo cardiovascular, ¿sí? Comida saludable, que en una jornada que podamos hacer, podemos actividades como en un día establecer que vamos a hacer el día de la salud, y entonces ese día darle al trabajador cuando ingrese una frutica, bueno, promover todos estos temas en relación a la promoción y salud. De pronto recomendarle desde talento humano, si hay seguridad en el trabajo, que el trabajador, los que estamos gorditos, pues hacer todo el tema con nuestra EPS, de pronto de control de peso, si hay enfermedad, si hay personas que identificamos con algunas situaciones de hipertensión, diabetes, promoverles que estén en sus programas de promoción y prevención de las EPS, ¿cierto? Entonces, trabajar en todos estos temas que van a beneficiar a nuestro trabajador, porque se beneficia el trabajador y se benefician como empresa porque pues vamos a prevenir y evitar el ausentismo. Evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, normadas en toda la resolución 2346, y es todo lo relacionado a que como empresa yo debo tener una IPS que sea la encargada de hacer las evaluaciones médicas de ingreso, de retiro, posincapacidad, los exámenes médicos periódicos. Importante que cuando nosotros contratemos con estas entidades, sea una entidad que esté, tenga toda la competencia y toda la estructura para desarrollar estas funciones, que esa empresa y les entregue por escrito que garanticen la custodia de esas historias clínicas ocupacionales que van a tener de sus trabajadores, ¿cierto? Porque si en la empresa no tenemos un médico laboral, pues será esta empresa quien nos hará la custodia de estos exámenes médicos ocupacionales. Que llega a la empresa, llega un concepto de si es apto o no apto, ¿cierto? Y unas recomendaciones. El resultado, las recomendaciones que nos resultan de esas evaluaciones médicas ocupacionales van a ser un insumo importante para que ustedes establezcan programas de estilo de vida saludable. ¿Listo? Que lo tengan en cuenta entre de sus planes de trabajo. Sistemas de vigilancia epidemiológica de promoción y prevención de la salud. Ya de pronto esto es un poco más avanzado, ¿cierto? Y es que cuando nosotros tenemos esta IPS, ellos nos entregan resultado de unas evaluaciones periódicas sobre los ingresos de las evaluaciones médicas que hagan a nuestro personal. Nos van a recomendar que establezcamos, por ejemplo, un sistema de vigilancia visual, porque resulta que mis trabajadores, de pronto la mayoría son personas mayorcitas o no requieren ser mayorcitas, pero sí de pronto hay un buen número que ya usa lentes, ¿cierto? Entonces yo tendré que, dentro de este sistema de vigilancia, incluir a aquellas personitas. ¿Cómo voy a prevenir que de pronto otras personitas se me vayan a ver afectados por el tema visual? A los que ya tienen esa patología, ¿de qué manera yo como empresa puedo prevenir de que se agudece su situación de salud? Entonces es un ejemplo de cómo dentro de una empresa yo puedo implementar un sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Listo? Que ya sí es un poco más avanzado, pero con el apoyo de las ARLs y el apoyo que tienen de ustedes de esa IPS que hace las valoraciones médicas, pues que ustedes pueden implementar en la medida de sus posibilidades y de su recurso humano. Un ejemplo, de pronto para que tengamos en consideración, me excusan por favor, ¿me estoy escuchando, Gusana? Claro. Un ejemplo, mira,
En muchas empresas, infortunadamente y afortunadamente, bueno, hay que verlo desde diferentes ópticas, pero infortunadamente algunas empresas como tal ocupan los exámenes de ingreso, ¿cierto? Ocupan los periódicos, ocupan el retiro, pero se nos olvidan los otros exámenes ocupacionales que hay se deberían estar implementándose. Por ejemplo, el que indicas ahí, el post-incapacidad. Ese examen es bastante importante tenerlo en consideración. Listo, perfecto. Hay muchas incapacidades que son, no, que la gripe, que el estómago, normalitas, por así decirlo, entre comillas. Pero hay otro tipo de incapacidades que pueden ser más complejas. Iba en su moto, se cayó, se fracturó una pierna y resulta que esa persona es un operario de máquina que utiliza pedales hidráulicos. Entonces, puede ser que esa incapacidad o esa fractura de esa pierna le afecte en lo que está haciendo en sus labores diarias. Ahí necesitaríamos una evaluación post-incapacidad. O la persona se cayó, se golpeó la cara, se golpeó en un ojito, le quedó rojo eso, ya, y resulta que es una persona que trabaja todo el día en computador. Entonces, un examen médico post-incapacidad para ver si su ojito puede continuar resistiendo 8 horas al día. Bueno, la jornada laboral ya disminuye a 7 horas, ¿no? Al día. Ojo con ese tema, ¿no? ¿Será que el ojo sí puede resistir después de 5 días de incapacidad o algo así, sí puede resistir 7 horas continuas frente a un computador? ¿Qué recomendaciones hay? No, que cada 2 horas haga unos ejercicios visuales o cada tanto tiempo haga esto, lo otro. Para eso son importantes las evaluaciones médicas ocupacionales diferentes a ingreso, retiro y periódicas. ¿Listo? Por ejemplo, la que trae Susana en la presentación, que es la posincapacidad, ¿vale? Solamente es una acotación. Sí, Muchas gracias. importante, importante eso que dices, Jorge, y válido para decirles también que dentro del tema de la posincapacidad, así como Jorge bien lo explica, tener en cuenta esas personas que tienen esas incapacidades prolongadas en el tiempo, mayor a 30 días, a 60 días, cuando van a hacer ese reintegro. ¿Por qué? Porque cuando los enviamos a que el médico laboral les haga esa valoración, pues le va a generar unas recomendaciones médicas para desarrollar su actividad teniendo en cuenta las limitaciones que tenga en ese momento, ¿cierto? Recomendaciones médicas que tendrán una vigencia, el médico determinará si las debe tener por 3 meses, 6 meses, un año. Importante que una vez finalicen estas recomendaciones médicas, nuevamente debemos enviarlo a medicina laboral con esta IPS porque el médico puede decir que las levanta o las mantiene. ¿Listo? Muy importante. También sumarles el tema cuando hacen en las empresas grandes, sobre todo eventos deportivos, que es importante que aquellas personas que participan en estas actividades deportivas tengan una valoración previa a iniciar estos juegos. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen esa voluntad de jugar, pero no tienen la condición de salud y la condición física. Y las lesiones resultado de actividades deportivas son bastante graves. ¿Listo? Entonces, para tener esto. Gracias, Jorge. También decirles que en el tema, por ejemplo, de las evaluaciones médicas de retiro, todos somos trabajadores y vemos cuando nos retiramos que nos entregan esa autorización para que nos hagamos el examen médico de retiro, ¿cierto? Como empresa, póngale una fecha de caducidad a esa remisión. Entonces, autorización para realizarse evaluaciones médicas de retiro en la unidad de atención ocupacional tal, ¿cierto? Hasta 15 días o un mes que tenga el trabajador que se retira para que él se haga esta valoración médica. Si el trabajador ya no lo hizo dentro de ese periodo de tiempo que usted le dijo que estaba esa autorización vigente, pues se dará porque esta persona desistió y ustedes como que ya como empresa cerrarían el historial de ese trabajador con esa remisión que les han hecho. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, ponerle una fecha de caducidad a esa remisión. Sí, totalmente válido. La norma dice 5 días, pero es importante tener indicarle eso como tal dentro del documento que se entrega para que se autoriza el examen médico de retiro. Ya si no lo hace o no, pues ya nosotros como empleadores, pues salvaguardamos nuestra responsabilidad como tal, dándole esa opción al trabajador. Un ejemplo importante para el tema de evaluaciones médicas predeportivas, ¿de acuerdo?
Sabemos muy bien que la ARL nos cubre cuando el empleador manda al trabajador, le da una orden para actividades deportivas, para un paseo o XY. ¿De acuerdo? Pero cuando hablamos de actividades deportivas, mucho cuidado porque hoy en día, por ejemplo, se está tomando, bueno, antes de la pandemia y ahora yo creo que se va a retomar, el tema de las medias maratones en las ciudades, ya la maratón o media maratón. Y las empresas, algunas empresas, pues con su logotipo y todo lo demás, mandan 2, 3, 4 trabajadores, pues con todo con la publicidad y todo eso, ya a correr las maratones cuando de pronto no tenemos previsualizado si esa persona que vamos a mandar a la maratón, que muy voluntariamente quiere decir, yo quiero participar en la maratón, son 21 kilómetros, ya, y no todos tienen la capacidad para poderlo hacer. Entonces, mucho cuidado con esas actividades que son bastante, principalmente cuando son bastante exigentes. Algunas empresas tienen, por ejemplo, torneos internos, tienen la semana deportiva, en algunos deportes, pues más básicos que los bolos, ¿cierto? No hay tanto esfuerzo, pero nosotros como básquetbol y demás, tenemos mucha precaución ahí, el antes y el después de esas actividades. ¿Vale? Voy a revisar si tenemos preguntas de pronto. Cualquier pregunta, por favor, levanten la manito y los podemos escuchar. O vamos aquí en el chat. Acá hay una pregunta, dice, si una empresa tiene todos sus trabajadores a través de una temporal, ¿tiene la obligación de tener el sistema de gestión? Todos los trabajadores van a una oficina presencial todos los días. Sí, porque digamos que el hecho de tener los trabajadores en la empresa temporal, lo que de pronto se busca es, creería, el pago de la seguridad social, ¿cierto? Pero si los trabajadores están en función de la actividad que tiene usted como empresa, pues están expuestos al riesgo que usted como empresa y como actividad económica ejerce. Entonces sí debe tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Así estén todo el día en la oficina, porque pues en la oficina tenemos el riesgo ergonómico, ¿cierto? Ese tiempo prolongado que tenemos en un puesto de trabajo, sentaditos, aunque no veamos que es muy riesgoso, pues sí estamos expuestos a enfermedades o a temas de sedentarismo. Entonces, sí es necesario implementar el sistema de gestión, como lo vemos, independientemente de la clase de riesgo y el tamaño de la empresa, sí debe tener sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, conforme a la cantidad de estándares que debe cumplir. Ahora bien, recordemos lo que decíamos al principio, ¿no? Un correcto sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo no solamente vela por los trabajadores directos, sino también por los indirectos, o sea, trabajadores por contrato de prestación de servicios o independientes contratistas. En ese orden de ideas, básicamente lo que nos refiere es que, ojo, pilas, todas las personas que tengas en tu organización, en tus instalaciones, en tu empresa, deben estar cubiertas, protegidas. Tienes que velar por su seguridad, dado el hecho del derecho fundamental a la salud como derecho de la Constitución Política de Colombia, ¿de acuerdo? Ahora bien, una nota aparte del SST. Recuerden bien que una empresa temporal por ley, legalmente hablando, se puede contratar un temporal por 6 meses, prorrogable por otros 6 meses, es decir, por un año. Y debe ser personal que sea, como su nombre lo indica, temporal, ¿de acuerdo? En otras palabras, cuando yo tengo un cargo donde por default se entiende que no es un temporal, ¿de acuerdo? Si tenemos un proceso de fiscalización, de validación, auditoría u otros factores, se puede entender que no sería del todo recomendable tener un temporal. Ejemplo, yo arranco un proyecto, ¿cierto? Voy a organizar mi archivo. Ok, el proyecto dura, no sé, 8 meses. Pues listo, contrato un temporal para ese proyecto porque hace alguien temporal. Pero yo construyo mi archivo, necesito un archivista todo el tiempo en mi empresa porque todo el tiempo se maneja documentos. O sea, se entendería que el perfil del cargo es permanente, diferente a que es temporal. Entonces, por favor, téngalo ahí en cuestión para validarlo dentro del procedimiento que estamos en ese momento evaluando. Como decíamos inicialmente, SST le aplica a todas las personas que influyen en nuestras instalaciones como tal. ¿Vale? Muy bien. ¿Seguimos? Listo, Jorge, sí. En gestión de peligros y riesgos, ¿qué es importante tener en cuenta? Y como puerta de entrada para identificar cuáles son los peligros a los cuales nuestros trabajadores van a estar expuestos, pues es importante
que nosotros adoptemos el tema de hacer inspecciones de seguridad de manera frecuente, ¿sí? ¿Qué es una inspección de seguridad? Estas pueden ser planeadas, pueden ser inspecciones que yo haga de un momento a otro de verificación, a cumplimiento de las normas en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué hago yo a través de la observación y a través de una lista de chequeo que ya están establecidas y definidas? Yo puedo hacer una inspección a todo el tema locativo, donde está mi instalación, donde está mi empresa, para saber qué riesgos puedo yo identificar. Puedo identificar por lo menos que hay averías en el techo, que hay de pronto pisos irregulares que yo debo advertir o de pronto debo señalar para que no vaya a ocurrir un accidente de trabajo, que hay situaciones, por ejemplo, como de riesgo público, de riesgo biomecánico, como por ejemplo que yo evidencio dentro de esta inspección que hice, que el puesto de trabajo de un compañero pues no tiene las dimensiones adecuadas, de qué manera yo puedo de pronto advertir a mi empleador y decirle, recomendarle cuál sería la superficie o plano de trabajo adecuado para que mi trabajador no se vaya a ver afectado en todo el tema osteomuscular, problemas de espalda, más adelante. Entonces, a través de esta inspección de seguridad también podemos nosotros identificar qué compañeros o qué trabajadores no usan de manera correcta los elementos de protección personal, ¿sí? Qué situaciones de peligro pueden estar en nuestro entorno para poder tomar las acciones correctivas y evitar de que se materialicen en un accidente o incidente de trabajo. Entonces, esto hacemos con las inspecciones de seguridad, que van a ser también la puerta de entrada para nosotros levantar esos peligros y riesgos que vamos a plasmar en la matriz de identificación de peligros. Esta matriz de identificación de peligros, la metodología que podemos usar es la GTC 45. La GTC 45 nos muestra toda la matriz de peligro que nosotros debemos alimentar, en donde relacionamos cuáles son esas tareas o actividades que le vamos a identificar cuáles son sus riesgos, ¿cierto? ¿Cuáles son los riesgos de acuerdo a la tarea que se están evidenciando? Por ejemplo, yo identifico, puedo hacerla por cargos, por procesos. Si lo hacemos por cargos, entonces tenemos el cargo de la secretaria. Yo a través de la matriz de peligros puedo identificar a qué riesgos estaría expuesta. Yo puedo identificar que a la secretaria está expuesta a un riesgo biomecánico. Entonces coloco que trabajo, la secretaria en función de sus actividades permanece más de 2 horas sentada con posición sedente, ¿sí? Entonces yo puedo decir qué controles puedo tener. Si yo en mi empresa tengo un programa establecido de pausas activas, yo puedo decir que tengo como control en el trabajador, ¿cierto? Pues programa de pausas activas. ¿Para qué? Para que esa personita cada 2 horas haga la pausa activa, ¿cierto? Se levante, cambie de posición y pueda oxigenarse tanto mentalmente y pueda pues, hacer distensión de sus músculos, ¿cierto? Lo tengo como control. Cuando tenemos controles dentro de la empresa, ¿cierto? Entonces, esa valoración que le vamos a dar al riesgo que más adelante nos la pide el formato, pues ya no va a ser alto, ¿cierto? Porque yo ya tengo unos controles establecidos para evitar que se materialice una enfermedad en este caso, ¿cierto? Entonces ya lo pondré como bajo o medio, dependiendo de la cantidad de tiempo que, hablando de la posición sedente, pueda tener ese trabajador. ¿Qué medidas voy a implementar yo adicionales de intervención? Siempre que vamos a establecer esas medidas de intervención, pensemos en cómo yo voy a impactar el medio, la fuente y el trabajador, entendiendo la fuente como ese agente que me está causando que está afectando o que me está generando este factor de riesgo. En el caso de la secretaria que está todo el tiempo sentadita, pues será cómo voy a atacar yo, pues entonces qué actividades puedo yo también colocarle o adecuar dentro del entorno para que ella pueda obligarse a levantarse o a que pueda tener o pueda cambiar de actividad en ese periodo de tiempo. ¿Qué puedo hacer yo con el medio? Con el medio, pues adaptarles un buen puesto de trabajo, una superficie adecuada en espacio, una silla que cumpla con ciertas condiciones ergonómicas,
Si tenemos la capacidad de hacerlo para tener buenas sillas, pues serán buenas sillas las que le daremos a nuestros trabajadores. Y en el trabajador, que ¿cómo lo voy a intervenir? Pues lo voy a capacitar en higiene postural, cuál es la forma de sentarnos de manera correcta, cuál es la forma de ocupar de manera correcta nuestro computador, cuál es que haga esas pausas activas. Entonces, esto todo lo vamos a encontrar a través de la matriz de identificación de peligros. La investigación de incidentes y accidentes de trabajo, muy importante porque cuando yo investigo los incidentes o los accidentes de trabajo, pues yo voy a permitirme identificar cuál fue esa causa raíz que lo generó, ¿sí? De tal forma que yo evite que se repita esa situación. Esa es la importancia de la investigación de accidentes, no es buscar culpables, es buscar qué lo causó y de qué manera vamos a evitarlo. En eso utilizamos mucho el tema de las lecciones aprendidas, ¿cierto? Que sea el mismo trabajador que le cuente a sus trabajadores qué le pasó y cómo se puede evitar dentro de la empresa que ocurra una nueva situación. El tema de prevención y preparación de respuesta ante emergencias, todo lo relacionado con la identificación de las amenazas y la identificación y hacer ese análisis de vulnerabilidad al que nos vemos enfrentados en las empresas. Y eso es transversal para todas las empresas porque no estamos ajenos a situaciones que se puedan presentar de temblor, de azonadas, de inundaciones, de acuerdo en el sector en donde nos encontremos. Entonces, establecer ese plan de emergencias, identificar las amenazas, como les decía, en nuestro entorno a qué nos vemos enfrentados y qué tan vulnerables vamos a poder ser si estas amenazas o estos riesgos se materializan. Estos PONS, que son los planes operativos normalizados, que son esos planes de contingencia que yo debo enseñar a mi trabajador qué hacer en caso de que ocurra un temblor, qué tiene que hacer antes, ¿cierto? Entonces siempre conocer la identificación, las rutas de evacuación, las salidas de emergencia, todo eso yo debo enseñárselo a mi trabajador antes de que ocurra, hablemos del caso de los temblores. ¿Qué hace durante ocurre el temblor? Yo tengo que explicarle a mi trabajador cuál es su ruta de evacuación, si tiene que evacuar o no tiene que evacuar, en qué momento debe evacuar el trabajador, cuál es el punto de encuentro que tenemos establecido, donde va a ser ese lugar seguro, dependiendo de la situación que se presente, que él va a estar allí mientras pase la situación de riesgo. ¿Y qué se hace después de que ya pasa la situación? Retornamos al sitio de trabajo, nos vamos para la casa. Bueno, las situaciones que como empresa, que conocen cuáles son sus amenazas, que conocen qué tan vulnerables son a verse afectados ante esta situación, pues yo debo enseñarle a mi trabajador. Y esto debe ser incluido dentro del plan de capacitación y ojalá cuando ingresen los trabajadores a su empresa. ¿Por medio de qué nos ayudamos? Por medio de los brigadistas. Entonces, es necesario que dentro de la empresa estemos preparados todos, ojalá todos, ¿cierto? Pero con unos líderes para ciertas actividades, pero que todos sepamos conozcamos las rutas de evacuación, quién es nuestro líder o la persona que en el momento de evacuar nos va a guiar, nos va a direccionar hacia dónde ir, que tengamos dentro de la empresa un líder que de pronto en el momento en que ocurra un incidente por incendio o algo así, pues sepa cómo actuar, manejar el extintor, que todos podamos en algún momento también conocer cómo manejar, cómo operar un extintor, que todos tengamos información sobre cuáles son esas líneas de atención que tenemos, cuál es la línea de bomberos, cuál es la línea de la Cruz Roja, cuál es la línea de la policía. Eso debe estar en lugares visibles porque si no está la persona encargada no está el brigadista o no está el de seguridad y salud en el trabajo, pues que cualquiera pueda tomar la decisión en el momento que ocurra algo de ser esa primera persona que responde ante una situación de riesgo. Entonces, en invitación a que tengan en un lugar visible todos los números de emergencias, que sepan de primeros auxilios, ¿sí? Todas estas actividades de manejo de pronto de control del juego, de primeros auxilios, las pueden tener ustedes con su ARL. También ustedes a través de la empresa con la cual ustedes tienen el contrato para que les haga el mantenimiento de los extintores, pues a esta empresa exigirle que dentro de este contrato, cuando se vaya a hacer la descarga o el mantenimiento, pues les haga una capacitación a todos en el manejo de los extintores. Entonces, son actividades que ustedes pueden hacer de manera gratis con las entidades correspondientes. El tema de los simulacros de evacuación.
que está siempre, casi siempre se hace el simulacro anual, ¿cierto? Que casi siempre es en el mes de octubre, pero que sus trabajadores, cuando se hagan estos simulacros, pues sepan qué hacer, qué actuar. En ese momento ya tengamos establecido el punto de encuentro, señalización de rutas de evacuación y demás. Siguiente. En cuanto a la mejora continua, como hablamos de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es importante que ustedes conozcan que además de tener y conservar pues todos los documentos relacionados con la gestión de seguridad y salud en el trabajo, ustedes tengan su carpetica con todas las evidencias que se generen resultado de las capacitaciones, de los conceptos médicos ocupacionales, las actividades que hacen, los documentos, los programas que ustedes tengan, pues tengan esta documentación de manera organizada. Y conservación de los documentos, ¿por qué? Porque la norma nos dice que nosotros debemos hacer custodia de ciertos documentos, como por ejemplo, registros de asistencia, entrega de elementos de protección personal, ¿sí? Por 20 años después de que se va el trabajador. El trabajador se va a mi empresa y yo debo conservar toda esta documentación que me acredite la gestión de seguridad y salud en el trabajo por 20 años. ¿Listo? Entonces, tenerlo en cuenta, cuáles son esos documentos, los cuales están relacionados en el artículo 2.2.46.12 y 13, cuál es la documentación y la conservación de documentos que yo debo tener y en el tiempo, hasta 20 años, cuáles son exactamente los que yo debo custodiar. Indicadores del sistema de gestión. El decreto 1072 nos habla de indicadores de proceso, estructura y resultado. ¿Sí? Son muchos indicadores de los cuales nos habla el sistema de gestión. Sin embargo, para ser prácticos, es importante que como mínimo nosotros como empresa tengamos un indicador de accidentalidad, ¿cierto? Sepamos cuántos accidentes ocurren, que en ese registro de la accidentalidad también nosotros podamos incluir el tema de los días de incapacidad que generó este evento de salud, para más adelante de pronto llevar ese índice de severidad, ¿cierto? Que esa lesión, qué tan grave pudo haber sido y pudo haber afectado las horas productivas del trabajador. El de ausentismo y ausentismo por causas médicas, importantísimo que ustedes los lleven porque esto también va a ser un insumo importante para hacer la gestión y promoción y prevención de la salud. ¿Cuáles son esos síntomas, esos diagnósticos de salud que más están haciendo que mi trabajador se incapacite, ¿cierto? Para yo poderlo ayudar o poder de manera preventiva para todos poder realizar actividades en beneficio pues de la salud de ellos. El tema de cobertura y cumplimiento son indicadores básicos que yo debo tener en el sistema de gestión porque yo debo ser consciente y administrar que de todas las actividades que yo hago del sistema de gestión, pues cuántas planeé hacer dentro del plan de trabajo, ¿cierto? Cuántas me formulé, cuántas realmente hice. Debo constantemente estarme midiendo. Si yo a mis trabajadores, son 50 trabajadores y los convoco a los 50, pero resulta que solamente asisten 15, 10, yo tengo que también generar un plan de acción para que ese índice de cobertura pues me aumente. ¿Cuántos convoqué? ¿Cuántos asistieron? ¿Cuántos asistieron sobre los convocados para saber ese porcentaje de participación? Porque puede ser que mis trabajadores no asistan porque o no les gusta el tema, o el tema no lo estamos dando de la mejor manera, ¿sí? Porque a veces en estos temas de seguridad y salud del trabajo suelen ser temas muy ladrilludos. Tenemos que buscar estrategias que los motiven a participar en estas actividades. ¿Cómo promocionamos y cómo hacemos esa gestión para que ellos se comprometan con su autocuidado? Entonces tenemos que buscar muchas estrategias lúdicas, saber a qué tipo de trabajadores vamos a capacitar para poderlos enganchar, motivarlos a que asistan a estas actividades. Y a veces, aunque no debería, ¿cierto? Pero pues tenemos que motivarlos también de alguna manera. A veces simplemente con el hecho de ir por el refrigerio, muchas personas asisten, cosas tan sencillas y que pues de pronto sí generan un poco de inversión de recursos, pero pues es en beneficio de que nuestros trabajadores aprendan, participen y sean actores activos del sistema de gestión.
La revisión de la alta dirección es muy importante, el compromiso que tiene el empleador frente a la implementación del sistema de gestión, porque es quien va a garantizar que el sistema de gestión tenga recursos, como hablábamos, humanos, financieros y tecnológicos, pero también será quien, finalizado la vigencia o de manera frecuente, como mínimo una vez al año, revise qué tan efectivo está haciendo todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cumplimiento del plan de trabajo, las actividades que se están realizando. Serán actividades o serán ítems que deberá revisar la alta dirección y tomar las medidas necesarias en los casos en que se requieran. Y por último, que no veo bien, Jorge, la autoevaluación de los estándares mínimos, que ya hablamos como en detalle del tema, la frecuencia que la debemos hacer, finalizando cada año, establecer esa autoevaluación de los estándares mínimos, cómo estoy cumpliendo, cómo estoy en cumplimiento frente al tema del sistema de gestión en mis indicadores, y replantearnos como mejora continua para el siguiente año esas actividades que debemos hacer en beneficio de cumplir al 100% con la seguridad y salud en el trabajo. Obligaciones de la ARL que debemos tener en cuenta, porque muchas de las razones por las cuales a veces somos resistentes como empresa frente al tema de seguridad en el trabajo es porque es costoso, ¿cierto? Pero sepamos que hay muchas actividades que la ARL debe ayudarnos, y entre esas todo el tema de capacitación, no solo a nuestros trabajadores, sino también a los comités, al COPAS, al Comité de Convivencia Laboral. Las ARLs tienen muchas capacitaciones presenciales y virtuales en donde nosotros podemos adherirnos a este plan de capacitaciones y cumplir con nuestro plan de trabajo, plan de capacitación que tengamos como empresa, haciendo uso de las herramientas que nos da la ARL. Ellos también están en la obligación de hacerle formación y entrenamiento a nuestras brigadas, en primeros auxilios, en manejo de extintores. Entonces, revisar en la ARL qué tenemos de capacitaciones que nos apunten a dar cumplimiento a todos estos temas. Y serán quienes nos asesoran en la implementación del sistema de gestión, nos harán ese acompañamiento continuo de cómo estamos, de qué podemos hacer para mejorar. Será responsabilidades de la ARL, pero más responsabilidad nuestra es conocer qué nos ofrece y hacer el llamado a la ARL para que esto se esté cumpliendo. Y finalmente, fomentar los estilos de vida y trabajo saludable, que también hacen parte de actividades que hace la ARL. También a través de las EPS nosotros podemos dar cumplimiento a este estándar, ¿cierto? A través de actividades de tamizajes, actividades de vacunación. Entonces, invitarlos a que ustedes busquen a través de las entidades a las cuales hacen parte de la seguridad social, para que ustedes puedan fortalecer y hacer más robusto ese sistema de gestión, no solo con el recurso que tienen como empresa, sino con el recurso que puedan entregar estas entidades. Entonces, agradecerles su atención y quedo atenta a cualquier duda, inquietud que pueda presentarse. Susana, muchísimas gracias. Entonces, ese es el tema para el día de hoy, lo que tenemos para la tertulia de hoy como tal. Estamos atentos a cualquier inquietud, duda, por favor, levantemos la manito o hagamos por medio del chat, ¿de acuerdo? Por aquí voy a ver en el chat, en ese momento. Ah, por acá hay una. Una empresa de 3 empleados con riesgo 1 debe igual contratar al especialista para diseñar el sistema. ¿Y qué pasa si dentro de los años anteriores no lo ha implementado? Pues una empresa de los 10 trabajadores pues entraría a ser parte de los 7 estándares del sistema de gestión, ¿cierto? A ver, ¿qué le digo yo? De pronto, por el tamaño de la empresa, sí, de acuerdo a sus recursos, pues puede apoyarse con la ARL para hacer, para hacer ese diseño e implementación de los 7 estándares que le corresponderían, ¿cierto? Pero sí, dentro de la empresa, que quede como asignación de una persona que, aunque no tenga la competencia, licencia de seguridad en el trabajo, sí sea la responsable de que esas actividades se estén ejecutando, esas 7 actividades que están allí.
¿Qué hacer entonces si anteriormente no se venía cumpliendo? Lo importante es comenzar y ya entrarán como empresa, ¿cierto? A evidenciar que de pronto sí hay actividades que están cumpliendo. Y si, por ejemplo, puede hacer que no tengan establecido un plan de trabajo, no vayan a evidenciar no vayan a tener unas evidencias de unas capacitaciones, pero sí podrán evidenciar, por ejemplo, creería yo, que hacen uso de las de las evaluaciones médicas ocupacionales. Entonces mostrarán en su momento que ustedes, desde que están constituidos, pues hacen a sus trabajadores, les hacen todo el tema de exámenes médicos de ingreso, de retiro, entrarán a evidenciar el tema de la afiliación a la seguridad social, muy seguramente, y creería yo que tienen señalización dentro de su empresa. Entonces, aunque no estén cumpliendo con todo, ¿cierto? Atrás o años atrás, sí podrán evidenciar ciertas actividades que están relacionadas con el sistema de gestión. Y en adelante lo importante es que cuando ustedes ya empiecen a definir que van a establecer el sistema de gestión, pues arranquen con toda a dar cumplimiento como mínimo a esos estándares que les exige la resolución 0312, que serían los 7 estándares. Importante ahí hacer una claridad que hay que evaluar, primero de todo hay que evaluar dónde está la empresa, ¿no? Porque si bien es cierto, una empresa puede tener un trabajador, 2 trabajadores, 3 trabajadores, 4 trabajadores, si es de un riesgo nivel alto, 4 o 5, debes tener mucha más precaución porque posiblemente estamos en estándares plenos. En esas rendidas, mucha precaución. ¿Qué sucede? Acontece que los empleadores, quienes contratan, ya sean por contrato laboral, prestación de servicio, lo que sea, es el colocador del riesgo. ¿De acuerdo? Si yo contrato un conductor, yo soy el que está poniendo el conductor en riesgo, que se estrelle, que lo estrellen, que se pinche el carro, que le dañe los frenos, lo que pase, pero yo lo estoy poniendo en ese riesgo a él. ¿De acuerdo? Por eso yo tengo la responsabilidad de protegerlo y velar por su seguridad y salud en el trabajo, en su labor. Si yo no lo pusiera a esa persona en ese riesgo, pues nada, estaría en su casa o estaría haciendo otro trabajo menos riesgoso o XY. Pero como yo estoy generando ese riesgo, yo soy el responsable de su seguridad y salud en la labor, en el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, mucha precaución. Tengo que evaluar mi cantidad de trabajadores y el nivel de riesgo que está en mi mayoría de trabajadores o mi unidad productiva. Con base en eso, debo tener en consideración qué tipo de estándares debo estar implementando. Los 7, los 3 si es una unidad productora agropecuaria, o los plenos si son niveles de riesgo 4 o 5. ¿De acuerdo? Hay mucha precaución ahí. Tienes que validarlo. Y como decía mi compañera, en efecto, si no lo hemos hecho, muchas veces, póngale pues cuidado un ejemplo. Dicen por ahí que un contador es contador cuando tiene un título. Eso no es así. Un contador es contador cuando ya maneja contabilidades, cuando hace declaraciones. Empírico, pero lo hace. Lleva contabilidades, hace declaraciones, hace de todo. No puede firmar porque no tiene tarjeta profesional, eso está claro. Pero lo hace todo. Entonces, empíricamente es posible que la empresa hoy en día esté cumpliendo con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, empíricamente tiene sus señalizaciones. Empíricamente sabe cuál es el punto de evacuación. Empíricamente hace en la inducción, habla de ojo con los riesgos del trabajo, con la maquinaria, con el mantenimiento. Empíricamente entrega la dotación y los EPP, ¿de acuerdo? Pero empíricamente porque no lo tiene estructurado, porque no tiene la política, porque no tiene el seguimiento, los formatos. Si le cae un proceso de vigilancia de la ARL o le cae un proceso de vigilancia del Ministerio del Trabajo, pues no tiene cómo demostrarlo, pero sí lo ha hecho. El tema de SST es que lo hagamos y tengamos el acervo probatorio por si nos fiscalizan, de decir, vea, yo sí lo hago, papá, yo sí cumplo. Y en la autoevaluación se evidencie esos acervos probatorios para darnos una buena calificación en nuestras autoevaluaciones y si de pronto nos llegan a fiscalizar o a un procedimiento de investigación por parte de la ARL de un incidente o de un accidente como tal, se evidencie que sí lo hacemos. ¿Listo? Que esas actividades empíricas de proteger a nuestros trabajadores ya queden formalizadas. ¿Claro hasta ahí? Sí, correcto, Jorge. Sigamos acá. Cada otra pregunta dice, muy buenos días, cordial saludo. Una consulta, una empresa de servicio tiene 57 empleados.
todos trabajan en la calle, se realizó el programa de salud ocupacional por una ingeniera, pero nunca lo ha socializado, ni está la persona encargada de hacer seguimiento. No sé ahí qué será, qué se debe hacer. 57 trabajadores, tiene diseñado el sistema de SST por una profesional, pues, de salud ocupacional, según entiendo, pero se diseñó, mas no se dio continuidad. ¿Qué se debería hacer en el caso? Sí, mira, eso es lo que a los que muchos nos vemos o sea, lo del día a día, ¿cierto? La empresa paga para que le diseñen el sistema de gestión, pero se quedó en el libro muerto, ¿sí? Aquí es muy importante que el sistema de gestión sea vivo, y el sistema de gestión es vivo cuando yo lo doy a conocer a mis trabajadores, cuando esa matriz de peligros yo la socializo con ellos, porque es de la única manera que yo voy a prevenir que ocurran accidentes de trabajo, enfermedades laborales, porque yo, como decía Jorge, yo empresa soy quien los expongo a un riesgo, y yo empresa tengo que ser responsable de que ellos conozcan a cuáles de ellos se están viendo enfrentados, ¿sí? No asumirlo con que es muy obvio todo lo que se ve o todo lo que hacen, lo que les puede generar. Entonces, si el sistema de gestión no está socializado, no tenemos evidencias de que yo lo estoy implementando, pues simplemente es como si no lo tuviéramos. Cuando nos hacen una inspección y control por parte del Ministerio de la ARL, lo que tenemos que mostrar son evidencias, registros de capacitación, evidencias de todo, sobre todo las evidencias de qué manera yo estoy involucrando, estoy llegando a mi trabajador, de qué manera el trabajador es parte activa de ese sistema de gestión, porque ellos son los actores principales. Nosotros estamos en función de que el trabajo a los cuales yo lo estoy exponiendo, pues no les vaya a generar eventos de salud. Entonces, mientras esté ahí el libro, mientras esté el documento, bien, porque de pronto lo hizo una persona competente, pero si no lo implemento, no pasa nada. Es como si no lo tuviéramos. Ese es el tema, sí. Entonces, nada, en este momento lo tienes implementado, lo que hay que hacer es colocarlo a rodar, socializarlo, actualizarlo, hacer la autoevaluación a ese sistema implementado, verificar que se ha cumplido y que está pendiente de ese diseño inicial, ¿cierto? Y con base en eso, ya tomarle el plan de trabajo, las acciones de mejora continua para ver cómo entramos ahora en el 2023 con un plan de trabajo establecido con ese fundamento o con ese diseño base implementado en su momento. ¿Listo? Esa sería la recomendación. Evaluar qué tienes, qué ha pasado, actualizarlo y hacer un plan de trabajo. ¿Listo? Muy bien. Otra cosa ahí, cuando él dice que todos trabajan en la calle, cuando son los trabajadores que están como tan ausentes en el sitio de trabajo porque todo su trabajo es por fuera, pues ahorita con la entrada de la pandemia nos hemos fortalecido mucho en el tema virtual, pues utilicémoslo, ¿sí? Entonces una forma de hacer que ellos se capaciten, de que ellos conozcan el sistema de gestión, utilizar los medios virtuales que pueda tener la empresa en la medida de sus posibilidades, y como dice Jorge, poner a rodar este sistema de gestión. Aplicamos el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación. Tal día tenemos reunión, se me sientan con su celular, con su computador, hablamos del diseño, traemos una persona que sepa, traemos a Susana, que sepa del tema, para que los capacite, los actualice y cumplamos con eso. Entonces ya con el sistema digital ya queda el registro de la asistencia como tal, el videográfico, el registro en Excel, los accesos y todo lo demás, para evidenciar que la empresa sí está andando en el tema de socialización, el tema de capacitaciones y demás. ¿Listo? Por favor, hablen con la ARL, hablen con el cuerpo de bomberos. Hay muchas capacitaciones que son gratuitas, ya que ayudan muchísimo a la seguridad. Han habido casos donde uno ve que hay un conato de incendio que apenas están haciendo, ¿de acuerdo? Y todo el mundo sale despavorido corriendo por todos lados, ¿ya? Solamente la persona que sepa manejar un extintor dice, ok, cojo el extintor, le quito el seguro, hago esto, disparo de esta forma y listo, se acabó el tema. Y el resto del mundo ya evacuó. Entonces, es por eso tan importante las capacitaciones que son gratuitas, ¿cierto? Ojalá, algunas tienen unos costos que son bastante razonables, para que nuestros trabajadores estén al día en qué deben hacer si se presenta alguna situación particular.
Otra que es muy importante, la que decía Susana, es la de primeros auxilios. ¿Listo? Esa es más que todo con bomberos, más que todo. Ya, pero esa capacitación es muy importante por si de pronto un cliente, un proveedor, no sé, un tercero, están en instalaciones, le llega a suceder algo, se cae o algo, tengamos a alguien que reaccione, o nuestros trabajadores. Se me cayó, se me luxó un pie, se me dobló el brazo, cualquier cosa, podamos atenderlo, sepamos que debemos tenerlo inmovilizado, no se debe mover demasiado y llamemos, claro está, hagamos el contacto regular para que sea atendido ya por un profesional, pero que alguien haga los primeros auxilios, así se llama, primeros auxilios, que alguien sea el primer respondiente frente a una casuística particular que sea básica, ¿no? Y que no todo el mundo diga, no, 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 vétale café, no, 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 póngale tal cosa, no, no, quítalo de ahí y ya lo aparta al lado. Mira, con esos movimientos, con esas que son muy proactivas de querer ayudar en un momento de algún evento, una urgencia, ya, pero con el conocimiento técnico se trabaja mucho mejor. Ese es el tema importante. Evalúe con bomberos el tema de primeros auxilios, ya para ver si las brigadas que ellos hacen para ese tipo de cosas, y evalúe con la ARL el tema de respondientes, comunicación, estructuración como tal. ¿Listo? Muy bien. Ok, acá hay otra, dice, una entidad que tiene entre 11 y 50 trabajadores de riesgo nivel 1 requiere tener un especialista en seguridad y en sistema de gestión. SGTT. Ahí no. Aquí el tema para el diseño, sí, para el diseño del sistema de gestión sí lo requiere, pero para la implementación puede apoyarse esta persona que diseña el sistema de gestión con una persona que esté en la empresa, que eso sí, y de pronto no lo habíamos dicho, es muy importante que la persona que se asigne como responsable de la implementación bajo la asesoría de pronto de esta persona que tiene la licencia y la competencia para diseñar el sistema de gestión tenga como mínimo el curso de 50 horas. ¿Sí? El curso de 50 horas le va a permitir a quien va a ser parte de las actividades en seguridad en el trabajo conocer la generalidad del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Entonces, sí se requiere la persona que diseñe que sea una persona o especialista en seguridad y salud del trabajo o un profesional en seguridad y salud en el trabajo para que haga el diseño. Por ser riesgo 1, con el apoyo al interior de la empresa, una persona ya vinculada, pues hacer el tema de quién será quien implemente. ¿Sí? Importante que quien implementa dentro de la empresa tenga el curso de 50 horas, ya este curso, una vez pues pierda su vigencia, también podemos hacer el curso de 20 horas que ya está disponible. ¿A través de qué medio hacemos estos cursos? A través de las ARLs. ¿Listo? Entonces, capacitarnos en este mínimo necesario que son las 50 horas, las 20 horas cuando nos corresponda, y con el acompañamiento de quien hizo el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto para dar un ejemplo. Yo tengo mi auxiliar de contabilidad. El auxiliar de contabilidad es un técnico o un tecnólogo que hace la contabilidad, la digita, hace las declaraciones, pero necesito mi contador para que las firme, porque es el autorizado para firmar. ¿De acuerdo? Aquí sucede algo similar. Necesito el especialista en SST, quien tiene la licencia y puede firmar como tal frente a diferentes casuísticas, procesos de vigilancia, fiscalización, accidentes, incidentes y demás. ¿De acuerdo? Pero debo tener mi auxiliar de SST en la empresa que esté todo el tiempo verificando qué hubo con el Coca-Cola, qué hubo con el PAS, ya hicieron la votación, ya se hizo esto, los riesgos, incidentes, hay que hacer investigación, hay que hacer el reporte de la ARL, que sepa de todo el tema de SST. Y esa persona, trabajador de la empresa, debe tener un técnico, un tecnólogo, que en este caso sería el curso de 50 horas. Como decía mi compañera, se da por parte de la ARL o también lo pueden validar por parte del SENA, que también entrega estos cursos como tal, y las actualizaciones de 20 horas. ¿Listo? Entonces, precaución ahí, más o menos para que tengamos idea de cómo hacer el tema. Aunque en todo caso, el diseño por un experto especialista con licencia, la implementación ya la personita con el curso de 50 horas para hacer como tal la implementación y el seguimiento del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. ¿De acuerdo? Muy bien. En ese momento tengo más preguntas.
Venga, reviso bien el chat por si hay dudas. Muy bien. Aquí ya está esta habla de la temporal, ya está. Hablamos de esta, las 57, y hablamos de esta de riesgo 1. Perfecto, no hay más preguntas, más inquietudes. No me resta más sino agradecerles muchísimo su asistencia al laboratorio del día de hoy, por su puntualidad, por su participación. Recuerden, por favor, que cuentan con mi compañera Susana, con su servidor Jorge, de parte de la firma J. Pulido Consultores, para atenderles en todo lo que ustedes requieran que nosotros podamos aportarle. Muchas gracias por su confianza, por ser nuestros suscriptores de pago mensual. Eso lo hacemos con todo el cariño del mundo para tratar de construir conocimiento, para generar competencias y criterio propio para ustedes en sus empresas o en sus clientes, empleadores o empresas que manejan este tipo de temas como tal. ¿De acuerdo? Susana. Listo, ¿no? También agradecerles su participación, agradecerles a Jorge por este espacio y quedamos prestos a cualquier inquietud, consulta que ustedes puedan tener en relación al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Decirles que es muy importante que en sus empresas se esté implementando, que sus trabajadores sean parte activa y ustedes, si son trabajadores, también sean parte activa de este sistema de gestión de seguridad en el trabajo, porque tiene que ver con nosotros y promover el autocuidado en sus trabajadores, ¿no? Muchísimas Totalmente gracias. válido. Tengan un feliz fin de semana. Igualmente, muchas bendiciones y éxitos. Que estén muy bien. Nos vemos Dios mediante en la próxima. Chao. Chao, don Jorge, muchas gracias. A ustedes, un abrazo. Éxitos. Hasta luego y muchas gracias. Chao. Permiso.